Dios te bendiga y bienvenido al día número 249 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 37 al capítulo 39 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer así el capítulo 37 del verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos.
Nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Ezequiel capítulo 38. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor. Soberano, Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros, con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además, te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos, junto con los ejércitos de Bet Togarma, desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate, alístate. Mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás: Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo, que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán: ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal, en el lejano norte, con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviarían contra mi pueblo? Esto dice el Señor soberano. Cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel.
todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo, y toda la gente de la tierra, temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados, y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar. Te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha, y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De ese modo, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes, tus arcos y flechas, tus jabalinas y tus lanzas, y lo usarán todo como leña. Habrá suficiente para que les dure 7 años. No será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques, porque de esas armas obtendrán toda la leña que necesiten. Saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles, dice el Señor soberano. Prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el valle de los viajeros, al oriente del mar muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí, y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día, cuando demuestre mi gloria, dice el Señor soberano. Pasados los 7 meses, se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo. Donde encuentren huesos, pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al valle de las multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Amona, que significa multitud. Así por fin quedará limpia la tierra. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano. Llama a las aves y a los animales salvajes y diles: reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros, corderos, cabras y toros, todos animales engordados de Basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados, beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete. Devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes, dice el Señor soberano. De ese modo mostraré mi gloria a las naciones. Todos verán el castigo que les impuse al poder de mi puño cuando golpeó. Y a partir de entonces, el pueblo de Israel sabrá que yo soy su Dios.
Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo. Tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra y la infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Aleluya. Hermosa palabra que hemos leído en Ezequiel capítulo 37 al capítulo 39. Y vemos que iniciamos el capítulo 37 con ese pasaje tan conmovedor, donde el profeta Ezequiel se encuentra ante este valle lleno de huesos muertos, de huesos secos. Y Dios lleva a Ezequiel a este valle y le pregunta: ¿podrán estos huesos volver a vivir? Y Dios le hace esa pregunta que para nuestra lógica humana es fuera de contexto. Dentro de nuestra lógica humana, la pregunta está fuera de contexto. Son huesos secos. Son huesos cuales han quedado después de la muerte, los cuales han quedado después de que una persona habitaban dentro de una persona, un ser viviente. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿podrán estos huesos volver a vivir? Y Ezequiel sabiamente le responde: Señor, solo tú conoces la respuesta. Y vemos que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos vida. Y vemos que al profetizar algo inusual, algo fuera de nuestra lógica, algo fuera del contexto de lo posible, los huesos empiezan a juntarse, reciben tendones, carne y aliento de vida. Aleluya. Y eso era una imagen de lo que Dios iba a hacer dentro de Israel, porque recordemos que a este punto Dios ha hablado el juicio que vendría sobre Israel, el juicio que Israel iba a obtener, que iban a ser llevados al destierro, que iban a estar ellos bajo el dominio de Babilonia, bajo el dominio de otras naciones, como consecuencia de sus pecados. Y en otras palabras, estos huesos eran una representación de Israel. Era imposible que ellos regresaran del destierro. Era imposible que ellos llegaran a tener otra vez un reino. Pero Dios dice: de lo imposible, yo haré lo posible. De estos huesos muertos, de estos huesos secos, perdón, yo les daré vida una vez más. Yo los voy a restaurar. Yo haré. Y vemos que Dios explica que los huesos representaban al pueblo de Israel, que decía: nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza murió. Pero el Señor promete darles vida y traerlos de regreso a su tierra. Y vemos que Ezequiel toma 2 palos y los une, representando la reunificación de Judá e Israel bajo un solo rey, un descendiente de David. Aleluya.
el Mesías que vendría. Recordemos que el pueblo de Israel se había dividido entre dos reinos, el reino norte y el reino del sur. A raíz del pecado o consecuencia, ¿verdad? Del pecado de David, que Dios se dijo, la espada estaría siempre en su casa y su reino no iba a ser afirmado. Y vemos que después de Salomón se dividen los reinos entre el norte y el sur. Y desde entonces vemos, ¿verdad?, esa agonía espiritual dentro del pueblo de Israel, donde el pueblo más y más se iban yendo tras los ídolos, tras otros dioses, tras el pecado. Y en el capítulo 38 vemos nosotros que habla Dios esta profecía contra Gog, que es el príncipe de Magog, Mesec y Tubal. Aparece como un líder de naciones que se levantará contra Israel. Vendrá con un gran ejército en los últimos días con la intención de atacar al pueblo de Dios. Pero Dios promete intervenir con poder, con terremotos, lluvias torrenciales, granizos, fuego y azufre. Y vemos que Dios promete defender a su pueblo, que la victoria no será de Israel, sino del Señor, para que las naciones puedan reconocer que Él es Dios soberano, que Él es Dios todopoderoso. Y vemos que continúa esta palabra para Gog e Israel en el capítulo 39, donde Dios repite el juicio contra Gog. Será destruido en los montes de Israel. El pueblo pasará 7 meses enterrando los cuerpos y 7 años quemando las armas de los enemigos. Todo esto muestra el triunfo total de Dios, su poderío, mostrando Él que Él es Dios soberano. Y vemos esta promesa de parte de Dios, que Él promete restaurar a Israel. Los recogerá de entre las naciones, derramará su espíritu sobre ellos. Mostrará a todas las naciones que Él es Dios, que Él es el Señor Todopoderoso. Aleluya. Y quiero terminar con este capítulo, con este verso, en Ezequiel capítulo 37, del verso 5 al 6, que dice: esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y volverán a vivir. Les daré carne nueva y músculos, los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes. Volverán a la vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque de lo imposible Él hizo lo posible. Aleluya. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.